¿A quién es Zabolcoyot? Todos somos Hunters. Buenos días, mis Hunters. Nos encontramos en el Tianguis de la Campestre Guadalupana, aquí en Nesa. Y la verdad, nunca había venido. Estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque así como voy llegando, me encuentro con esta reliquia. La aventura de hoy va a estar maciza, así que acompáñenme. ¡Vámonos! Buenos días. ¿Qué sale el dino? 150. ¿1.5? Extreme Dinosaurs. Vean la pintura. Está bastante cuidadito. ¿Y los osos? 120. ¿Cada uno o los dos? 120 el par. Vean, este flequito está nuevo. Recuerden que estos los hizo Lili Ledi aquí en México. ¿Un ciego? ¿Sí? Eso. Ya rompimos el hielito con estos dos ositos cariñositos. Es la primera compra, ¿eh? Sí. Tú ya llevas acá desde rato, ¿no? ¿O qué? Como desde las 7 de la mañana. Ese es viejísimo. Está muy padre. Eso no hay. ¿Una ampliadora de revelado? Ampliada para proyectar al papel. De este lado va tu negativo y proyectas al papel. ¿Cuánto sale este? 2,200. 2,200. Chicago, USA. No, ya es raro encontrar lo que traiga este, ¿no? O sea, el Sí, carretillo. ya es. Y es que ahorita se está volviendo a poner de moda como todo el rollo del revelado otra vez en papel y eso, ¿no? Pues sí quieren, pero la verdad está bien caro el material. ¿Y este cuánto trae? 2,800. Claro, ¿qué onda con esto? Ahora sí te volaste la barda, ¿no? No, pues mira, ahí nos lo encontramos ¿De dónde salen este tipo de reliquias? de las colonias viejas de aquí de la ciudad. Es divertidísima la cacería, ¿no? Porque nunca sabes qué va a salir. Nunca, luego nos topamos con sorpresas. Por ejemplo, tú que llevas ya años en esta onda, ¿qué es de lo más raro que te has encontrado? No, pues diversidades de cosas, libros, cuadros, juguetes, esculturas. Pero algo así que digas, esa fue mi chida, o sea, algo que te recuerde hasta el día de... Lo chido ha sido un cuadro de David Alfaro Siqueiros. ¿De Siqueiros te cae? Sí. ¿Y cuánto llevas aquí ya? En este tianguis más de 10 años. 10 En años. este tianguis. ¿Y en qué otro vendes? Aquí en la San Felipe de Jesús. Pues yo me sigo, la neta ya me eché un taquito de ojo. No hay juguetes, no hay nada de lo mío, pero se aprecia que traigas todo esto. Órale pues. Te agradezco mucho. Dale, mucho gusto. Pastillas pectorales de Merino e Hijo. Tira. Hasta el pinche cohete. Qué bonito, qué retro, Mira. ¿no? Japoneses, mira. Es de postas, ¿no? De las de Chinampinas. Mendoza, ¿sí? Este molde lo siguen usando todavía esos de Mendoza. Sí le sacas unos punes, ¿no? A alguien. Como nuevos, caray. ¿Cuánto bailan estos? Quiero 700. 7 varitos. El centenario, Gloria Patria. ¿Cuánto baila la armónica? ¿Cuánto he hecho? ¿700? Estas cosas me las vendió un viejito. Esta tenía juego con tu 1827. playera era de Pancho Villa. ¿Cuánto Dale. vale eso? Y dos viejas en la orilla, ¿no? ¿A cómo los VH? Dame 150, brother, para ti. O sea, ¿de a tostón o qué? Sí, la tostada. A ver, vamos a ver cómo está. Luego traen sus cosillas, Ándale. del centro y todo. No Están completillos. manches. Oye, ¿este qué es? Memorama, ¿va? Memoramas de los caballeros. Qué loco, vean esto. Esto es el arte mexicano. Obviamente mucha gente lo ve burdo, feo, pero lo que cuenta es la historia. O sea, el artista que se dio el trabajo de hacer una por una y que no se pirateó nada más las imágenes de otro lado. ¿Cuánto baila el memorama? Da 20, brother, el que quiera. De 20 varitos. También hay de Jurassic Park. De Popeye. Popeye, este está bonito. Esto era mucho de lo que pasaba. Hacían los bootleg y luego ya no tenían la tarjeta que le correspondía y entonces te los topas con tarjetas genéricas. Esto pasaba ya al final de la producción porque al inicio casi siempre tenían la tarjeta que combinaba. ¿Este chacalito cuánto vale? Ese quiero 250, brother. 2.5.
¿Ya te enojaste o qué? No, ese dame ir a 2 varitos con ganas. Lo estaba dando en el rock en 2.50, carnal, la neta. Ese personaje de las orejas azules, ¿quién es, No sabría decirte, salió en MTV. Si alguien sabe quién es, déjenlo en los comentarios. ¿Y la Sailor Moon? Esa 200, brother. Esta pobrecilla trabajó un ratito en la Meche, ¿no? Ya estuvo trabajando un ratillo. Ya se cansó de laborar. Hay muchas chicas que ahora se dan el tiempo, o también coleccionistas hombres, que se dan el tiempo de darle cariño. Este vestidito le sacas ventaja, le lavas bien su cabello. Yo no le sé, pero la dejo aquí para otra persona. Vean, trae la tiara, eso es importante. Me voy a llevar esto, pero hazme acá un para que te animes, ¿no? Dame 3.50, te doy de regalo los caballeros. ¿Y no le pierdes? ¿Cuánto me habías dicho? 1.5. 1.5, 2 varitos. Son 3.50 y 20 de esos 3.70. Dame 3.5. 2.5. Dame un 3. Órale, ni tú ni yo, la persinada. Es que este me duele un poco, me la pones difícil. 2.5 está legal. 2.80, ya ni tú ni yo. Vaya, se hizo. Sale, bro. Te he hecho unas plasmitas de regalo. Eso es todo, el piloncillo. El piloncillo. Aquí en la camisa guadalupana todos somos Hunter. Y ahí para los Hunters, ya me avento el video luego. El buen Pedro se está rifando con un poco de Hunter Love. Me dice, toma uno para los Hunters. La neta, mil gracias, Vamos a rifar. Por eso. Ah, chido. El juevesito, el jueves en la transmisión, Hunter Love. Sí, ¿no? Y trae una nubecita, ¿no? Una nube, sí. El Urki. Este me acuerdo de morrillo. El Urki, la Raymond. ¿Cuánto salen estos? Te lo dejo en 150. Un 100cito por estos dos. 1.20. ¿Pero cuánto me habías dicho? 130. ¿Cuánto me lo dejas ya con ganitas? 110. 110, va, me late. Estamos tan alta, ¿no? Sí, un poco más, es que estoy alto, le subí el pinche asiento. ¿Cuánto andas pidiendo? Uno que ya... ¿500? Está bien, está legal. Si luego las chiquillas las quieren dar en eso. No, pues es que también esta como está toda completita, pues original. Su cubrecadena, salpicadera, 122, su vasito de banana. ¿Cuánto me dijiste los tazos? 100 pesos todos. 100 varitos la colección. Qué recuerdos, caray. Estaban también los megatazos. Se ve que los jugaron algunos, Eso es padre, ¿no? Porque te das cuenta que como que cuidó su coleccioncita, o sea, la jugó, pero al mismo tiempo se ha de haber ganado varios. Es la primera edición, ¿no? De tazos. ¿Un 80? Algo que me ha gustado de este tianguis es que se encuentran buenas cosas, no está tan lleno, puedes caminar tranquilo y aparte los vendedores han sido muy accesibles. El regateo, el cotorreo acá, buena onda. ¿En cuánto tienen los camioncitos? 500 cada uno. Es raro ver los 3 colores juntos, Oh, y la caja de barquillos. Yo como no soy muy dulcero, de niño me encantaban estos. Vean el logotipo de Magma. ¿Esta cuánto sale? 100 pesos. Aquí en el tianguis de la campestre todos somos hunters. Llegó la hora del pipirín y qué mejor que en el Borrego de Oro. Esta birria me la recomendaron muchísimo y me gusta un buen la birria, así que vamos a darle. Vean nada más, servicio a domicilio. Ella es una hunter que sigue el canal y nos quiso dar a probar sus aguas. Aguas frescas Popeye. Agüita de alfalfa, ¿qué lleva esta? Piña, guayaba. Piña, guayaba y pingüica, venga, muy rica. Y esta es para la camarógrafa estrella, ¿de qué es? Piña con fresa. Dicen que soy yo el payaso, que estoy muriendo por ti. Mira nomás, pero yo pedí un taquito. Dios mío. Vean el tamaño de esto. Ya me habían dicho que los tacos eran grandes, pero no de este tamaño. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte.
concerts. Como les digo, el bootleg es magnífico. Puedes encontrar cualquier personaje, hasta Michael Jordan, pero de Walking Dead. Si Fénix hubiera visto este bootleg, se hubiera enojado mucho. Vean nomás el libro vaquero. Esto no puede faltar en los tianguis. Son historietas, algunas de ellas ya con tono picoso, otras clásicas. Yo me acuerdo que de niño me llamaban mucho la atención unas que se llamaban las chambeadoras. Y vean nada más, los poderosos del camino. Aquí viene como tipo una batichica. Me llama mucho la atención porque vean, aparte lucha. Esto es folclore mexicano del chido. Y lo mejor de estas novelillas es que tienen tamaño de bolsillo. Son algo cachondonas algunas, la gran mayoría. Pero creo que es parte de nuestra cultura. Todo cachondonas, pero nada que se sobrepase. Sí va. Nada como ahorita que ya estás en la vida actual, ¿no? El parque, en la calle, donde quiera parcha. Exacto. Pongan en los comentarios qué títulos conocen. Como cuando ves La Chida. Te quise encontrar para darte las gracias. Están muy ricas. Pero explícame la finanza. ¿Cómo vas con el carrito por todo el tianguis dando el rol? Y das cuenta que nosotros les entregamos a los compañeros de los puestos. Cuando hay mucha gente también es bien difícil andar con el carro entre la gente, ¿no? Sí, porque pues luego hay unas señoras que se ponen medio pesadas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero y qué les gritas? ¡Órale, ahí va el diablo! No dejan pasar. ¿Y por qué aguas Popeye? Ya tenemos 20 años en el mercado, pero pues una de repente nos empezaron a decir así, ¿por qué? No sé. Pero ahora ya es una marca y así ya mucha ¿Sí está gente ponchadón el chavo o no? Ah, sí. ¿Por eso es? ¡Llévese el libro! Mira nada más lo que me acabo de encontrar. Una fornitura. ¿Cuánto vale esta? Hombre, con eso sí estás listo para la cacería. Machín, aparte es mi talla, creo. Pero falta el cohete, ¿no? ¿No lo traes? No, imagínate. ¿Y esto qué hongo? Ahí llevan un sable. ¿Trae todavía la bala? Bala y su cigarro. ¿Y un toquecito, no? 1000 varos, qué chulada, me late. A ver si te interesa ahora Ándale. sí. Suave. Son de los de pista, ¿no? Sí, de Lili Ledi. Bueno, muy endebles. Siempre se truenan estos. ¿Estos cuánto bailan? Yo estoy pidiendo 150 por cada uno. Vientos. Que te animes ahora sí. Pues vamos a hacer un paquetón con esta y estos, ¿o qué? Sí. ¿Le tomo un tepachito? Gracias. Ah, finalmente, para el calor. I got a bad feeling about this. Muy tristón con lo que acaba de suceder el día de hoy. La neta, a esto le llaman tepache en estos días. Por eso valoren quien sigue haciendo buen tepache. Esto ya es colorante, saborizante. Por eso me aventé nada más a comprar la bolsita, pero sí, tengo buen ojo. Hoy no fue buen día para el tepache. When you try your best, but you don't succeed. Chequen las estampitas puff de Topollillo con licencia de María Perego, hechas en México, muy padres. Estas me las voy a llevar para obsequiárselas también el jueves. Chequen nomás, como que alguien sacó la colección completa de Superman. Estamos viendo aquí unos sketches, estamos viendo libros, como que era la coleccioncita de alguien, ¿va? Qué bárbaro. ¿Cuánto está el libro? 2 varos. Esculturas, libros. ¿Esa caja azul qué es, Son como imágenes de una película de Superman. ¿Este cuánto lo tienes? 250. Ah, ok, ¿cómo le hicieron, no? Sí. Vemos aquí banda que también le mete. ¿Tú coleccionas algo de esto? Todo. ¿Todo? Todo. Yo colecciono cómics desde hace años. Por eso ahorita estoy viendo. Eso le llaman comisiones. Cuando vienen algunos de los artistas, se las pides y te las pintan ahí en las convenciones directamente.
Si me llevo varias de estas y el librito, ¿me haces precio? A ver, écheme una cuentita ahí. Y es esa. ¿Y es esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿El libro 3? ¿Eh? 3 baros por el libro. No, ¿el libro cuánto me habías dicho? 2. 2 bar. Eran 8, ¿ah? 6 y 8. ¿Me dejas tomarle unas fotos al libro? Déjame nada más ver si me lo llevo, ¿no? Ah, bueno, órale. 7 baros. 6 varitos. Va, todo hecho. Venga. Bien, ese estuvo bien. Es otra comisión, güey. Las esculturas, es que todo está chido, güey, como para llevarte todo junto, ¿no? Pues todo de una vez. ¿Ya te lo llevaste? Ya. Como a las 8 todavía no estaba puesto. No, Llegué como íbamos llegando cuando ibas pasando. Ya está. ¿Y con esta ya cuánto? esa sí es sencito. 7. A ver, nada más déjame ver las esculturitas. Sí, y mira. ya. Esa es 0,2,5. 2,500 por las 3. Ven acá limitada. Esta es la 47 de 3,500. Qué chingona está la escultura de esta, güey. Pero 2,500 de esto sí no sé, como es nuevo. ¿Tú no le sabes esto? Pues estoy mandando las fotos. Un sietito, ya dijo. Aprovechín. Me retiro. Hay que investigar quién hizo estas comisiones y a leer un librito. Ya tenemos cómo descansar esta tarde. Bueno, mis hunters, esta cacería llegó a su fin. La neta, la campestre guadalupana me dejó muy buenas joyas, muy buenas amistades, comí riquísimo y la verdad 100% recomendado. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video. Están viendo Mad Hunter Channel. Quiero ir al tianguis y mi mamá no me deja ir.